Buenas tardes para todos. A continuación les vamos a hablar sobre el agatizo de cáncer de pulmón relacionado con el trabajo. Esta presentación es realizada por Diana Ávila y Andrés Rosas. En la siguiente presentación le vamos a hablar sobre el pulmón, su funcionamiento y su relación con el trabajo. Adicional, le vamos a hablar del agatizo con sus 7 numerales y sus correspondientes recomendaciones. ¿Qué son los pulmones? Los pulmones son órganos vitales para la respiración, que permiten la absorción del oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono, una función imprescindible para el cuerpo humano. Cada pulmón está formado por conductos que se van haciendo cada vez más estrechos, desde los bronquios hasta los alveolos, donde se produce un intercambio de gases. El oxígeno es absorbido por las fosas nasales, la faringe y la laringe. Cuando llega a los pulmones se produce el intercambio en la sangre, ya que se aporta el oxígeno necesario para que funcionen todos los órganos del cuerpo humano y a su vez se recoge el CO2 de las células para ser expulsado. Los pulmones están formados por tejido conectivo que encierran unas estructuras tubulares, los bronquios, que se van bifurcando progresivamente desde la tráquea hasta formar unos túbulos mucho más finos, los alveolos. Paralelamente a esas estructuras tubulares discurre un sistema vascular. El hombre toma aire a través de la nariz o, con menos frecuencia, a través de la boca. El interior de la nariz está recubierto por una membrana mucosa que humedece el aire que se inhala, lo calienta y lo limpia de contaminantes. La nariz y la boca están conectados a través de la faringe y la laringe con la tráquea. A través de la faringe, el aire llega en primer lugar a la tráquea. La tráquea tiene forma tubular y desciende hasta la cuarta vértebra torácica, donde se bifurca para dar lugar a los dos bronquios principales, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Al final del siglo XX, el cáncer de pulmón fue considerado como una de las principales causas de muerte del mundo. El cáncer de pulmón ofrece distribución geográfica como una marcada variación regional. Es más frecuente en países desarrollados como Norteamérica y Europa. De hecho, las tasas actuales de África y Sudamérica son comparables con las existentes en Estados Unidos en 1930. 5 casos por 100.000 por año para ambos sexos. En Colombia, las zonas de mayor riesgo de muerte por cáncer de pulmón son Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Antioquia. En Quindío y Valle del Cauca se han observado que la región montañosa y algunas zonas mineras tienen el mayor riesgo. Mientras que en algunas de las causas de cáncer de pulmón actualmente son bien conocidas como hábitos de fumar. Otras pueden actuar en sinergia, como lo anterior, para aumentar el riesgo de adquirir la enfermedad. Algunas de estas u otras causas que actualmente solas o ocurrentemente son la exposición a radón, que afectan a los mineros. Arsénico, asbestos, se ha establecido que el riesgo de cáncer de pulmón se aumenta linealmente con la dosis de exposición al asbesto. Entre los contaminantes encontramos clorometiléter, níquel y el HAP, que es hipertensión pulmonar arterial producida por hidrocarburos aromáticos policíclicos, en los cuales podemos encontrar en la carne y en las fábricas en el consumo del cigarrillo. Humos de motor diésel, como lo que vemos allá con los buses de Transmilenio. Para el año 2002, la Organización Mundial de la Salud, con el aporte de diversas entidades internacionales, en su análisis de riesgos comparativos para determinar la contribución de los factores de riesgo ocupacionales a la carga global de enfermedad, encuentra que aproximadamente 9 de cada 100 casos de cáncer de pulmón serán atribuidos a la exposición ocupacional. En esta tabla encontramos factores de riesgo ocupacional, dolor lumbar específico, como una fracción atribuible dentro del 37%, hipoacusia 16%, EPOC 13%, asma 11%, lesiones no intencionales
10%, cáncer de pulmón con un 9% y leucemia con un 2%. 3. En el numeral 5.1, abordaje sistemático de la evaluación ambiental a riesgos químicos. Proceso sistemático para la identificación, evaluación y control de la exposición ocupacional a riesgo químico en ambientes de trabajo. Consiste en identificar las sustancias químicas presentes en el ambiente de trabajo de forma de materia prima, producto intermedio y producto final o residuo, impurezas, al igual que las actividades por las cuales los trabajadores tienen impuestos en su vía potencial de ingreso, ya sea inhalatoria, térmica, parental, digestiva y otras. Dentro de sus recomendaciones encontramos un inventario de sustancias químicas, inventario de procesos, analizar la forma de producción, disposición de uso de la sustancia, circunstancias de exposición de la forma laboral, identificación de mecanismos de control en uso, disponer de un listado de controles implementados establecidos por la empresa en la fuente y en el medio del receptor. Valoración de la peligrosidad intrínseca de la sustancia basada en la información de toxicidad. Valoración de la vía de ingreso, ya sea térmica, inhalatoria, parental o digestiva. Valoración de cantidades usadas o producidas. Hacer un reconocimiento de las operaciones o procesos de producción para identificar en tiempo y lugar la forma como los agentes químicos carcinógenos pueden interactuar con los trabajadores expuestos a través de vía inhalatoria, térmica o digestiva. Se debe considerar si estas operaciones son continuas o discontinuas, si se trata de espacios abiertos o cerrados. Tener muy en cuenta los procesos que son comunes para muchas actividades económicas como los de soldadura, corte, pintura, desengrase, limpieza abrasiva o chorro con arena, molienda, mezclado, entre otras. Análisis de la fuerza laboral. En términos de número de personas expuestas en forma directa o indirecta, en los sitios de trabajo o procesos productivos, en observación. Se tienen en cuenta la edad, sexo, forma de vinculación, nivel educativo, tipo de actividad desarrollada por cada trabajador, continuidad, discontinuidad, repetitiva, variedad, horario, carga física, antecedentes ocupacionales, mortalidad general y profesional. De igual forma, incluye los reportes de las evaluaciones médicas, síntomas, patologías identificadas que estén asociadas con la exposición a los agentes químicos que causan el cáncer pulmonar. Identificar medidas de control técnicas establecidas por la organización para eliminar o reducir los contaminantes químicos a la exposición de los trabajadores como los sustitutos de sustancias tóxicas por productos peligrosos. Modificar los procesos. Automatización. Cerramiento o separación de fuentes o aislantes de los trabajadores. Ventilación mecánica o natural y a través de medidas administrativas como la rotación del personal, reduciendo los tiempos de exposición, educación y el uso de elementos de protección personal, el cual debe incluir vestidos, guantes, gafas, protectores, respiradores que estén certificados. Al identificarse la presencia de uno o más agentes químicos, se deberá proceder a evaluar el riesgo originado por aquellos que no hayan sido posiblemente evitar, o sea, que no se puedan evitar. Determinar la naturaleza, el grado y la dureza de la exposición de los trabajadores. Esta evaluación deberá incluir también los posibles riesgos de exposición anormal a dichos agentes, los cuales se definen en valoración subjetiva. Contemplar los aspectos en forma conjunta y no considerados a cada uno por separado. Por vía de inhalación se define como proceso de categorización preliminar del riesgo químico, basado en 3 elementos consecutivos entre sí y que se amplían en las siguientes recomendaciones. Bien, dentro de las recomendaciones encontramos valoración de la peligrosidad intrínseca de la sustancia, basados en la información de la toxicidad y factores de riesgos adicionales
suministrados por fuentes de información adecuadas, como las hojas de seguridad química, las MSD, que son conocidas, o las FDS, y de literatura especializada. Valoración de vía de ingreso térmica, inhalatoria, parenteral o digestiva. Incluye análisis de la probabilidad de ingreso de la sustancia analizada en relación con las sustancias de exposición o posible vía de ingreso, por ejemplo, pulveriscencia, capacidad de formar polvo del material particulado, volatilidad de líquidos, presiones de vapor de sustancias químicas, y etc. Factores de coexposición y sinergia deberán tenerse en consideración. 3. Valoración de cantidades usadas o producidas. Valoración subjetiva. La valoración subjetiva por vía técnica se considera tres variables: la severidad o peligrosidad intrínseca del agente basado en la información de la toxicidad e información suministrada por las MSDS, que es lo que conocemos como hojas de seguridad del producto químico, la extensión o parte del cuerpo afectado y el tiempo en que esta parte afectada duró expuesta, afectada por el químico. Valoración objetiva. Permite establecer con niveles de confianza adecuados a la exposición de trabajadores a las sustancias químicas, considerando los siguientes aspectos debidamente indicados en las recomendaciones. ¿Cuál de todos los métodos de muestreo y técnica de análisis cuantitativos de mayor confianza para conocer la exposición de los trabajadores por vía inhalatoria a agentes químicos causantes de cáncer pulmonar? Dentro de sus recomendaciones encontramos a la pregunta anteriormente establecida: los métodos de muestreo personal activos que utilicen para aparatos portátiles como bombas de diafragma y medios de recolección de muestras, y las técnicas de análisis instrumental que ofrezcan los mayores niveles de presión y exactitud, así que mejor respondan al control de interferencias de otras sustancias químicas que pudiesen estar presentes, y que a su vez permita detectar niveles acorde con los límites de cuantificación requeridos por el valor permisible. Tenemos un diagrama de flujo del abordaje sistemático de la evaluación. Identificamos. Identificación de la sustancia química en circulación de exposición. Tenemos inventario de sustancias químicas, inventario de procesos, fuerza laboral, identificación de medidas de control existentes. De ellas cuatro encontramos: cuenta con la suficiente información de carácter tipo lugar, circunstancia de riesgo. Sí. Si no, se deben identificar esas sustancias químicas. En el sí, valoración subjetiva de exposición, en los cuales encontramos tres: la valoración y la peligrosidad y la parte intrínseca de la sustancia. Valoración vía de ingreso térmica o inhalatoria, y la valoración de cantidad usada o producidas por la sustancia. Grupos de exposición similar subjetiva GES. ¿El perfil de la calificación de exposición es incluyente? Sí. Entonces damos a las medidas de control. Si no, damos una evaluación objetiva de la exposición, en los cuales encontramos de la evaluación: métodos y técnicas del muestreo, representativas de la estadística, grupos de exposición y TLBS, de los cuales el indicador de exposición permite concluir con niveles de confianza adecuados la exposición del trabajador. Tenemos en el sí, dado medidas de control. En el no, nos vamos a identificación de sustancias químicas a circunstancias de exposición. En el sí, medidas de control, evaluación estratégica, protección personal. Tenemos la prevención técnica, medidas administrativas y formación e información. De esos tres desprenden: las medidas aseguran a la exposición del trabajador a la sustancia química. En el sí. En el seguimiento periódico. En el no, regresamos a identificación de sustancias químicas y realizaremos el proceso hasta que logremos encontrar medidas de control, y al final seguiremos con un seguimiento periódico. Diagrama de flujo, estrategia de control para la exposición ocupacional.
Tenemos identificación de riesgos higiénicos. Entre ellos encontramos caracterización del ambiente, caracterización de circunstancias. Caracterización del ambiente, fuentes de exposición, procesos de producción, naturaleza de sustancia y el agente. En circunstancias caracterización de circunstancias, tiempo acumulado de exposición, lugar, área, toxicidad y tareas, elementos de protección personal y control de ingeniería. De ellos nos vamos a la valoración cualitativa del establecimiento de grupos de exposición similar o subjetivo, seguido a él, definición de perfiles y categorías de exposición, seguido, selección de estrategias de muestreo, universo o muestra, categorización objetiva de grupos de exposición y objetivos. De él desprenden tres: método y técnica de muestreo y análisis, procesamiento estadístico, contratación con TLBs y los criterios de decisión. De criterio de decisión tenemos desviación estándar comprometida y desviación estándar geométrica. Y acá desviación estándar geométrica mínima y distancia y desviación estándar geométrica mayor a 2. Tenemos que es aceptable y tenemos el que no es aceptable. Cuando no es aceptable, volvemos a la valoración cualitativa. De la aceptable tenemos concentración. Cuando esta no es aceptable y no tiene una concentración, volvemos a la valoración cualitativa. Inaceptable, tenemos concentración mayor a 0.5. De él tenemos ya medidas de control, prevención técnica, protección personal y vigilancia y médico epidemiológica. Cuando no se tiene una vigilancia y un médico en epidemiología, regresamos a la relación cualitativa para establecer las medidas de control y volver a encontrar toda esta estrategia para el control de exposición ocupacional. Dentro de las recomendaciones de la estrategia para el control de la exposición ocupacional tenemos las actividades mínimas que se deben realizar para la identificación y exposición a agentes químicos causantes del cáncer pulmonar o circunstancias de exposición a trabajadores son: disponer de un inventario de agentes químicos utilizados y manufacturados, utilizar las fuentes de información como las hojas de seguridad o conocidas como MSDS y los registros AICAR, principalmente hacen un reconocimiento de las operaciones y procesos de producción. Adicional, realizar análisis de fuerza laboral e identificar las medidas de control técnicas establecidas. El método recomendado para evaluar cualitativamente la exposición aérea a los agentes carcinógenos pulmonares, valor subjetivamente de riesgo por su potencial de exposición y establecer las medidas necesarias para el control de la exposición específica. Para la evaluación cualitativa de la exposición diabética a los agentes químicos causantes de cáncer pulmonar, se recomienda, por su sencillez, el modelo propuesto en la Institución Nacional Francés para la Investigación de la Seguridad, INRS, el cual considera los siguientes aspectos. 1. El grado de la vericidad de la sustancia en relación con su potencial y efecto tóxico. Y el 2. Parte del cuerpo en contacto con la sustancia y el tiempo que éste duró durante su exposición. La evaluación ambiental y biológica de la exposición ocupacional a estos agentes carcinógenos debe hacerse de manera permanente y continua, como nos hablaba el diagrama. Como medidas de control para eliminar o reducir la exposición a los agentes carcinógenos pulmonares, se recomienda en la primera instancia la sustitución y eliminación, seguido al diseño e instalación de procesos cerrados o automatizados, sistemas de ventilación y entre otros. Las acciones recomendadas en el sector o los trabajadores expuestos son: reducción del tiempo de exposición, dotación, uso y mantenimiento de EPPs, programas educativos permanentes. Los EPPs deben incluir protección respiratoria y étnica. Los criterios de selección y uso dependerán de factores relacionados con el ambiente de trabajo, la tarea desarrollada o el individuo expuesto. Se recomienda incluir en los programas de vigilancia médica a todos los trabajadores, que no quede ninguno por fuera, que se encuentren expuestos a sustancias carcinógenas pulmonares
en el lugar de trabajo con base a listados de la IARC. Se debe establecer programas de control de tabaquismo e invitar a los fumadores a dejar el consumo del cigarrillo de igual manera que refuercen a los no fumadores la conveniencia de no fumar para reducir el riesgo de cáncer de pulmón. Se recomienda el diagnóstico de cáncer pulmonar se basa en estudios imagenológicos con indicaciones previas. Se utilizan los RX de tórax, el TAC de bajas dosis, tomografía con emisiones de 30 positrones. En casos de difícil diagnóstico se requiere la realización de fibrobroncoscopia y biopsia transtorácica guiada por fluoroscopia o TAC. El manejo de todo paciente con cáncer pulmonar requiere un grupo interdisciplinario, un neumólogo o cirujano de tórax, radioterapeuta o oncólogo, dependiendo del estado clínico y posibilidades terapéuticas. El tratamiento se basa en cirugías, quimioterapia, radioterapia, contaminante de acuerdo con el tipo histológico a la estadificación. Un programa de rehabilitación pulmonar ha demostrado reducir la disnea, incrementar el desempeño ante el ejercicio físico y mejorar la calidad de vida. Debe ser parte integral del manejo clínico. El diagnóstico de cáncer pulmonar se basa en estudios imagenológicos con indicaciones precisas. Se utiliza el RX de tórax y el TAC de bajas dosis, tomografía con emisión de 30 positrones. En casos de difícil diagnóstico se requiere la realización de fibrobroncoscopia o biopsia transtorácica guiada por fluoroscopia o TAC. En el manejo o tratamiento de todo paciente con cáncer pulmonar se requiere un grupo interdisciplinario, neumólogo, cirujano de tórax, radioterapeuta y oncólogo, dependiendo del estado clínico y posibilidades terapéuticas. El tratamiento se basa en cirugía, quimioterapia y radioterapia, concomitante de acuerdo con el tipo histológico de la estadificación. Un programa de rehabilitación pulmonar ha demostrado reducir la disnea, incrementar el desempeño ante el ejercicio físico y mejorar la calidad de vida. Debe ser parte integral del manejo clínico de todos los pacientes con deterioro respiratorio. La IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, es la encargada de analizar las evidencias epidemiológicas y experimentales que llegan a declarar una sustancia como carcinógeno, clasificando a estas dentro de 5 grupos. Grupo 1, carcinógeno probado. Grupo 2A, carcinógeno probable. Grupo 2B, carcinógeno posible. Grupo 3, no clasificable como carcinógeno en humanos. Y el grupo 4, probablemente no carcinógeno. ¿Qué son los carcinógenos? Un carcinógeno es un carcinógeno o cancerígeno, es un agente físico, químico o biológico potencialmente capaz de producir cáncer al exponente a tejidos vivos. Basándose en lo anterior, un carcinógeno es un agente físico o químico que puede producir una neoplasia. 6.1. Definiciones y características de los agentes carcinógenos. El factor condicionalmente de la exposición se refiere a todos los factores que ejercen alguna influencia sobre la exposición. Los factores condicionantes pueden clasificarse en relación con el agente. Ejemplo, características fisioquímicas, persistencia en el organismo, bioacumulación y toxicidad, en condiciones de ambiente, ya sea temperatura y ventilación. En el lugar de trabajo, tipo de proceso de producción y de tecnología. La organización de trabajo, ya sea frecuente y duración de la estancia en cada puesto de trabajo. En el trabajo, obesidad, consumo de alcohol y tabaco, estado de salud, edad, sexo y raza. 6.2. Efectos sobre la salud. Los carcinomas de pulmón se dividen en 2 grandes grupos clínicos que reflejan las diferencias en la biología, evolución, pronóstico y manejo.
cáncer de célula pequeña, célula no pequeña, neoplasias epiteliales malignas, carcinomas broncogénicos de células no pequeñas, carcinomas bronquiolo-alveolar, sólido con formación de mucina, carcinoma papilar, acinar, adenocarcinoma con subtipos mixtos. Tenemos carcinomas de células escamosas, como célula clara, basaloide, papilar, célula pequeña. En carcinomas de célula grande, carcinoma neuroendocrino de célula grande, carcinoma neuroendocrino mixto de la célula grande, carcinoma celular del linfoepitelioma, carcinoma de célula clara, carcinoma de célula grande con fenotipo rhabdoide, carcinomas con elementos pleomorfólogos, sarcomatoides o sarcomatosos, carcinomas con células gigantes, carcinomas pleomórfico, carcinoma de célula Spindle, carcinoma de célula gigante, carcinomasarcoma, blastoma pulmonar. Se conocen tumores caseinoides típicos o atípicos, tumores de tipo salival, mucoepidemioide, acidoide quístico. El carcinoma de células no pequeñas es el más frecuente de los cánceres de pulmón y de estos. El escamoso celular es de la localización central y es el más relacionado con el tabaquismo. El carcinoma de células pequeñas es un tipo de neoplasia neuroendocrina. Pueden expresar algunas hormonas que pueden actuar local o en forma sistemática como manifiesta para las neoplásicas. Estas varían histórica es muy. El carcinoma de células pequeñas es un tipo de neoplasia neuroendocrina. Puede expresar algunas. El carcinoma de células pequeñas es un tipo de neoplasia neuroendocrina. Puede expresar algunas hormonas que puedan actuar local o en forma sistemática como manifestaciones paraneoplásicas. Esta variedad histológica es mucho más agresiva, corresponde al 20% de los cánceres de pulmón al momento del diagnóstico se encuentran en estado avanzado. Usualmente son centrales y por definición no de tratamiento quirúrgico. Tumor maligno de lóbulo superior, bronquio o pulmón. Tumor maligno de lóbulo medio, bronquio, pulmón. Tumor maligno del lóbulo inferior, bronquiolo o pulmón. Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no específica. Los tumores que se especifican en las vías aéreas principalmente pueden causar tos, sibilancias o hemotisis. En el 7.1, identificación de peligros de evaluación de riesgos, la gatilla nos pregunta: ¿cuáles son las tareas o actividades mínimas requeridas para identificar la exposición a agentes químicos causantes de cáncer pulmonar? ¿Y cuáles son las circunstancias de exposición de los trabajadores en los lugares de trabajo? Sus recomendaciones son disponer de un inventario de agentes químicos utilizados o manufacturados, tanto de materias primas como subproductos preparados, productos intermedios, productos finales, productos utilizados en operaciones de mantenimiento, almacenados, residuos o agentes químicos que puedan penetrar por fuentes externas por vecindad con otras empresas. Otra recomendación es el análisis de la fuerza laboral en términos de número de personas expuestas en forma directa o indirecta, hacer un reconocimiento de las operaciones o procesos de producción. El análisis de la fuerza laboral en términos de número de personas expuestas en forma directa o indirecta. Identificar medidas de control técnicas establecidas por la organización para la eliminación o la reducción de los contaminantes químicos a la exposición de los trabajadores. De acuerdo con el listado de los agentes químicos carcinógenos del uso en Colombia publicados por
Instituto Nacional de Cancerología, en el año 2006, las siguientes 10 sustancias de agentes son consideradas como causantes de cáncer pulmonar, extractadas del grupo 1 de la IARC: arsenio, compuestos de arsenio, asbestos, berilio, cadmio, cloruro de vinilo, compuestos de cromo hexavalente, níquel y sus compuestos, sílice cristalina, talco con fibras asbestosformes, y entre 2, 3 y 7 y 8 tetraclorodimensol, entre 1 y 4 dioxina. En la tabla de procesos industriales en los que se utilizan los principales agentes carcinógenos en Colombia, algunos de ellos son: tenemos el código, según la INC, el agente carcinógeno pulmonar y en qué proceso industrial se desarrolla. Tenemos que el arsenio se da en la fabricación de vidrio, cerámica, metales, espantado, industria pirotécnicas, plaguicidas, pinturas, curtiembres, refinería del petróleo y tintas. Asbestos, tenemos la minería, fábrica de asbestos, cementos, textiles, pastillas para frenos, industrias automotriz y construcción. El berilio lo encontramos en las minerías, en las aleaciones de aviación, automotriz, telecomunicaciones, eléctrica y electrofundición, esmaltado y laboratorios de investigación, soldadura, cerámica, fabricación de mecheros de gas. Tenemos el cromo en elaboración de pinturas de industria textil, plásticos, pigmentos, curtiembres, industria metálica. Tenemos la sílice cristalina en la minería, canteras, cerámicas, construcción, alfarería, ladrillería, vidrio, fundición, acabados de piezas metálicas, ensamblaje. Y por último tenemos el talco con fibras en asbesto, que lo encontramos en la cerámica, papel, farmacéutica, tintas y colorantes. El análisis global anterior sugerido que el cáncer pulmonar en Colombia de origen ocupacional podría esperarse. En primer medida, el trabajador expuesto a los elementos y compuestos metálicos incluidos en esta guía. Segundo lugar, en trabajadores expuestos a sílice cristalina y asbestos. Tercer lugar, el trabajador vinculado con los procesos relacionados con la fabricación y el procedimiento del plástico y en partículas de cloro de vinilo, monómetro, materia prima para la elaboración del PVC. Existen numerosas fuentes de información que especifican los pasos que son requeridos para la realización de los procesos recomiendan apropiados. Por ejemplo, las hojas de datos de seguridad de materiales conocidos como MSD. Una MDS contiene información sobre los componentes químicos en los cuales encontramos su uso, el almacenamiento, el manejo, los procedimientos de emergencias, efectos potenciales a la salud relacionados con el material peligroso. Nos pregunta la Gatizo, ¿con qué frecuencia se debe realizar campañas de evaluación periódicas de los agentes carcinógenos pulmonares? Recomendación: por tratarse de agentes carcinógenos, la evaluación o vigilancia de la exposición ocupacional debe ser permanente. 7.2. Intervención para el control de los efectos del riesgo. Nos pregunta, ¿qué estrategia se recomienda para mantener vigilada la exposición de los trabajadores a agentes causantes de cáncer pulmonar? Recomendación: conformar grupos que tengan similar exposición o que se desarrollen actividades o labores similares. Por ejemplo, mineros, fundidores, mecánicos, operarios de construcción o soldadores. Otro de ellos es clasificar estos grupos en categorías cualitativas de riesgo, de exposición, ya sea crítico, alto, moderado o bajo, basándose en simples observaciones circunstanciales a la exposición, panorama general de los factores de riesgo. Confirmar mediante evaluaciones ambientales las categorías de exposición cualitativas. Tomar entre 6
a 10 muestras aleatorias, incluyendo muestras blanco, para controlar la calidad. Nos pregunta la Latizo, ¿qué medidas generales se recomienda para eliminar o reducir la exposición de los trabajadores a agentes químicos carcinógenos pulmonares? En lo posible, eliminar o sustituir los materiales producidos u operacionales identificados como carcinógenos pulmonares. Proporcionar el diseño e instalación de procesos cerrados automatizados que aseguren la exposición de los trabajadores a los agentes carcinógenos. Aplicar sistemas de ventilación localizados específicamente establecidos por la operación específica, que permita capturar de los agentes carcinógenos en lugares donde estos no son emitidos. Reducir al máximo posible la cantidad involucrada en la formulación y preparación de estos químicos. Limitar al mínimo posible el número de personas expuestas durante el desarrollo de operaciones con agentes químicos carcinógenos pulmonares. Adelantar campañas permanentes de mantenimiento y aseo de las instalaciones. Señalizar las zonas de riesgo de exposición a los agentes carcinógenos y resistentes y como tal el acceso de las personas que no tengan como tal estén expuestos a estos, o sea que no tengan acceso a estas áreas. Asegurarse que todos los recipientes que contengan agentes carcinógenos se encuentren cerrados y etiquetados. Resumen crítico de la evidencia. Algunos agentes carcinógenos como los metales y los minerales como asbesto y la sílice cristalina, entre otros. Tenemos la fundición, ventilación de chorreo abrasivo, cabina de granillado, hornos de fundición, hornos de arco eléctrico, estaciones de colada, hornos de cristol en materiales de alta toxicidad, cabinas de laboratorio, campañas para mecanizado, puntos de toma de muestras, manejo de materiales, llenado de sacos y bolsas, silos y tolvas, elevadores de cangilones, trabajo con metales. Tenemos operaciones de pulido y amolado, metalizado por proyección, soldadura y oxicorte, cubas de desengrase y electrodeposición, pinturas, talleres, molinos. Protección de la cara y ojos. Caretas y gafas de seguridad para la protección de la piel y contacto con los ojos por aerosoles sólidos, líquidos y vapores. Realizar un programa de protección personal para disminuir la exposición en los trabajadores a los agentes químicos. Debe incluir elementos para la protección respiratoria y la protección dérmica. Para establecer adecuadamente el programa de protección deben considerar algunos de los siguientes aspectos. Identificar los aspectos de riesgos presentes y las áreas de trabajo afectadas. Considerar las propiedades fisioquímicas y toxicológicas. Considerar las propiedades fisioquímicas y toxicológicas de las sustancias químicas involucradas, así como las vías de acceso al organismo. Identificar y seleccionar los equipos de protección personal que garanticen la reducción efectiva de los niveles de exposición. Incluir la valoración de exámenes médicos para identificar posibles restricciones en el uso de los respiradores. Ofrecer instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento adecuado y la importancia de los respiradores, incluyendo las prácticas para que los trabajadores tengan la oportunidad de manejar el respirador siguiendo las instrucciones de cómo colocarlo, verificarlo, su ajuste y su operación. Incluye en forma periódica entrenamiento, mantenimiento, inspección, limpieza y evaluación para la verificación eficaz de los respiradores. Respiradores. Según la NIOSH Respirador Selection Logic del cuadro, los criterios de selección de respiradores son: 1. La concentración estimada del contaminante del aire. 2. El factor de protección del respirador. 3. El límite de exposición ocupacional del contaminante. 4. Las propiedades fisioquímicas y toxicológicas del contaminante. 5. Las condiciones de uso general. 6. La concentración inmediata peligrosa para la vida o la salud. 7. La concentración de oxígeno existente esperado. 8. La concentración irritante para los ojos. 9. Las condiciones del medio ambiente como la presencia de aerosoles de aceite.
La OSHA, por su parte, a través del Código Federal 29 CFR 1910-134, establece la obligatoriedad de que las empresas mantengan programas de protección respiratoria con compromisos y responsabilidades, que incluye aspectos como procedimientos para la selección de respiradores, evaluación médica, prueba de ajuste, mantenimiento y cuidado de respiradores, e entrenamiento. En el numeral del agatizo 7.3, Vigilancia de la salud de los trabajadores, nos pregunta, ¿cuáles trabajadores deben ser incluidos en los programas de vigilancia médica y qué características de la exposición ocupacional o de las condiciones de trabajo se recomienda tener en cuenta con respecto al riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón? El agatizo nos recomienda. En los programas de vigilancia médica se debe incluir todos los trabajadores que han estado expuestos con motivo de su trabajo o ambiente laboral en cualquier momento de su vida a agentes que han sido reconocidos como cancerígenos. Se recomienda implementar los programas de vigilancia médica principalmente, pero no de manera exclusiva en los siguientes trabajadores: aquellos que laboran en empresas de exposición a asbestos, berilio, cadmio y sus compuestos, radón, arsenio, sales de cromo, clorometiléter, níquel, hidrocarburos aromáticos, policíaclicos, humos metálicos, polvos metálicos, humos de soldadura y gases de exhausto de motores de gasolina o diésel. Lagatizo nos pregunta, ¿cuáles exámenes o test complementarios se recomiendan o no se recomiendan para la vigilancia de salud para los trabajadores a riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón? Lagatizo recomienda evaluación médica ocupacional con énfasis en sistema respiratorio y exploración de síntomas generales, así como factores sinérgicos, otras exposiciones y tabaquismo. Nos recomienda indicadores biológicos de exposición si es posible. También nos recomienda conservar los resultados de las pruebas de monitoreo o de seguimiento durante un periodo mínimo de 20 años. Lagatizo no se recomienda el uso de radiografías seriadas ni el uso único o seriado de citología de este punto ni la espirometría para la tamización de cáncer pulmonar. Tampoco nos recomienda el uso del TAC de tórax de bajas dosis como método de detención temprana de cáncer de pulmón, excepto en el contexto en el sentido clínico bien diseñado. Lagatizo nos pregunta, ¿qué medidas preventivas y de promoción de la salud se recomiendan implementar en la empresa donde existe exposición ocupacional a carcinógenos pulmonares, con el fin de reducir la incidencia del cáncer pulmonar? Recomendación. Las personas expuestas a los agentes carcinógenos ocupacionales causantes de cáncer pulmonar deben evitar el consumo de cigarrillo. Las personas deben establecer programas de control de tabaquismo en los lugares de trabajo. Invitar a los fumadores a dejar el consumo de cigarrillo. Estos programas deben complementar un programa de apoyo psicosocial y de terapias de modificación del comportamiento. Nota: se debe informar a los fumadores que al suspender el consumo del tabaco se reduce el riesgo del cáncer pulmonar. 7.4. Diagnóstico. Nos pregunta Lagatizo, ¿cuáles son los propósitos de la evaluación diagnóstica para el cáncer de pulmón y cuándo se indica estudios complementarios? Recomendación. La valoración diagnóstica tiene como propósito secuenciar lo siguiente: determinar si un síntoma o signo o lesión es de origen neoplástico, determinar su tipo de histológico, establecer la enfermedad a través de la evaluación de estado de extensión y la posibilidad de una resegresión exitosa, secabilidad, determinar el riesgo operatorio principal como la base en el estado funcional pulmonar y cardíaco. Nos pregunta Lagatizo, ¿cuáles son los criterios de remisión al especialista? Recomendación. Cuando se sospecha clínicamente de un cáncer de pulmón, debe remitirse al especialista para su estudio, diagnóstico, tratamiento y manejo de complicaciones.
El retractor del diagnóstico y por tanto en el tratamiento puede afectar el pronóstico. Las manifestaciones principalmente de la enfermedad local al momento del diagnóstico son Hemoptisis, expectoración de sangre proveniente de los pulmones o los bronquios causada por alguna lesión en las vías respiratorias, dificultad para respirar, dolor torácico, fatiga, disfonía, trastorno de la fonación que se debe a cambios de las cuerdas vocales, parálisis del diafragma por compromiso del nervio frenético. Este se refiere cuando le falta aire o siente que la persona se ahoga. Disfagia, dificultad para tragar. Estridor, es un sonido respiratorio normal, chillón y musical causado por un bloqueo en la garganta o la laringe. Generalmente se escucha al inhalar. Las consecuencias de estos síntomas son síndrome de vena cava superior. Es consecuencia de la absorción de la vena de cava superior por masas tumorales. Endenopatías o por trombosis intraluminal secundaria a la neoplasia o por la intersección de dispositivos intravasculares como catéteres y marcapasos. El derrame pleural puede deberse a una enfermedad o condición concomitante como hipoalbuminemia, compromiso mediastinal, infección, falla cardíaca e incluso tuberculosis. Síndrome de Pancoach. Se describe la presencia de un tumor generalmente escamocelular en el ápice pulmonar como invasión de las estructuras adyacentes. Su manifestación principal es en el hombro y tórax superior. Diseminación linfagítica. Se caracteriza por dificultad respiratoria progresiva, tos, hipoxemia, ocasionalmente fiebre e infiltrado intersticial y línea extenso. 7.5. Lagatizo nos habla del tratamiento. Lagatizo nos pregunta, ¿qué métodos de tratamiento convencional están indicados en el trabajador con cáncer pulmonar y cuándo deben ser utilizados? Lagatizo nos recomienda. El tratamiento se basa en cirugía, quimioterapia y radioterapia, concomitante de acuerdo con el tipo histológico de la estadificación. Se recomienda dejar de fumar. Los pacientes fumadores con cáncer pulmonar se debe ofrecer tratamiento, asesoría, farmacoterapia, así como seguimiento. No nos recomienda, como suplemento para la prevención primaria, secundaria o terciaria, el uso de betacaroteno, vitaminas, retinoides, aspirina y acetilcisteína en pacientes fumadores de más de 20 años con más histología del cáncer de pulmón. En esta parte, la Gatizo nos hace las no recomendaciones de la medicina que el paciente no debe consumir, pero no nos hace como enfática a qué medicina a nosotros la persona se le debe tratar o que esta persona debe consumir. 7.6 nos habla de la rehabilitación. La Gatizo nos pregunta, ¿cuáles son los componentes de un programa de rehabilitación laboral para pacientes con cáncer de pulmón y cuándo está indicado? Recomendaciones. La rehabilitación del trabajador afectado por cáncer de pulmón debe apuntar a la rehabilitación integral como acciones simultáneas en promoción de la salud y la prevención de la discapacidad, desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional, integración social, ocupacional. La rehabilitación integral incluye las siguientes actividades. Propurgar la incapacidad temporal, rehabilitación funcional, rehabilitación profesional con los componentes de readaptación del individuo al trabajo, modificaciones al ambiente de trabajo, adaptación al ambiente extralaboral y reincorporación laboral. Un programa de rehabilitación pulmonar ha demostrado reducir la disnea, incrementar el desempeño ante el ejercicio físico y mejorar la calidad de vida. Debe ser parte integral del manejo clínico de todos los pacientes con deterioro respiratorio.
Bueno, ya por último, esta ya es el final de la presentación de la Gatizo realizada por Diana Vela y Andrés Rosas. Espero que haya sido de gran aprovecho y que sea una gran herramienta para personas o familiares o amigos que de pronto presenten ciertos síntomas que tengan una procedencia, una causa o una probabilidad de cáncer de pulmón. Gracias por tu atención y feliz noche.